Hay una cuestión que siempre se nos acusa o se nos señala a los periodistas cuando hablamos en Cuba o hacemos entrevistas, que tiene que ver con aquellas preguntas de estos días pasados. Es que no hablan de las cuestiones importantes. No habláis, por ejemplo, del apagón. Entonces, pues bueno, como la gente se queja de que no hacemos esas preguntas, pues aquí estamos para Aquí estamos, hacerlas. vamos a hablar de los apagones. Entonces, estos días, además, pasados, hemos sufrido un apagón en el Un país blackout. de casi 48 horas. Y la cuestión es, ¿por qué no se ha podido prever ese apagón? ¿Cuáles son los motivos que han llevado a que no se pudiera adelantar el país a esa situación de blackout? ¿Por qué se ha producido? ¿Y cuáles son los planes que tiene el gobierno y el país para dar solución o intentar De mitigar acuerdo. esas situaciones? Porque, bueno, es una cuestión que afecta a la ciudadanía directamente. Además, supone también un blackout en muchos momentos, antes lo hablábamos, psicológico, porque cuando se va la luz uno se queda parado pensando, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero además afecta fundamentalmente también a un apagón a todo el sistema Todo productivo el del sistema país, productivo. que tiene consecuencias no ya las inmediatas del apagón, sino posteriormente, bueno, un parón de la economía afecta, las consecuencias se pueden ver a medio plazo también. ¿Cuál es la posición o la perspectiva del gobierno en torno a la cuestión A ver, energética del país? depende sobre todo de la generación térmica, o sea, con termoeléctrica, que consumen por innovaciones que se hicieron en esos sistemas, consumen crudo nacional. Su mayor parte consumen crudo que producimos, que es un crudo pesado, y ahí empieza un primer problema tecnológico. Ese crudo pesado, como tiene alto contenido de azufre, en las calderas provoca mucha incrustación, o sea, procesos acelerados de incrustación, y por lo tanto las termoeléctricas trabajando con ese tipo de crudo necesitan en periodos más cortos los mantenimientos necesarios y las reparaciones capitales necesarias para poder trabajar con eficiencia. Tenemos otro grupo de, otra forma de generación en un momento como generación distribuida, que eran grupos electrónicos que trabajan con fuel o con diésel, que no tenemos en Cuba, que hay que importarlo, o hay que importar crudo refinable, que no es el nuestro, con lo que trabajan esa tecnología, que esas tecnologías permiten en los momentos del pico, o se diseñaron en los momentos del pico para cubrir los déficits que habría de generación con las termoeléctricas, que también es una tecnología que necesita mantenimiento. Y por otra parte tenemos una menor medida el uso de fuentes renovables de energía. Solo para mantener el sistema electroenergético cubano en mantenimiento y reparaciones capitales nosotros necesitamos más de 500 millones de dólares al año. Y el combustible que necesitamos adquirir para poder echar a andar los sistemas que llevan combustible importado, necesitamos en el orden de miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra de más de 1.500 millones o 1.600, podríamos llegar hasta 2.000 millones. Entonces, en los últimos años, sobre todo después que se recrudeció el bloqueo por un grupo de cosas que transcurrieron, que no tienen que ver solo con la situación de Cuba, tiene que ver también con la situación de países amigos que también han sido sancionados, que también han sido presionados, nosotros tuvimos menos disponibilidad de divisas. En primer lugar, pues se nos cortaron un grupo importante de las exportaciones. Estados Unidos bloqueó el turismo, por ejemplo. Trabajamos sin sistemas de crédito. Entonces se nos fue acumulando. Era previsible, se sabía, el sistema electroenergético nacional tenía los cálculos de cuánto había que ponerle, pero nosotros no obtuvimos la disponibilidad de divisas. Y durante 5 años se fue acumulando. Primero, no tener las divisas para comprar las piezas de repuesto y dar los mantenimientos, tanto a las termoeléctricas como a los grupos de generación distribuida. Y empezó un deterioro paulatino de los mismos. Llega un momento en que hubo las disponibilidades técnicas estuvieron por debajo del 50%, por ejemplo, en la generación distribuida. Esos son miles de megawatts de lo que les estoy hablando. Y la capacidad de las termoeléctricas, funcionando las termoeléctricas, a un 60 o un 70% de su capacidad. Y por otra parte, también estuvimos carentes de divisas para comprar todos los combustibles que nos hacen falta. Entonces, por las implicaciones de los mantenimientos y las reparaciones que debemos, falla cuando hay déficit por combustible y cuando hay déficit por rotura en las plantas. Pero en estos momentos, como había tanto deterioro, a la vez están varias unidades térmicas, o sea, varias termoeléctricas, que están en procesos planificados de reparaciones capitales o de mantenimiento que les debíamos, pero que los estamos pudiendo hacer ahora. Pero están paradas. Pone el sistema en una situación de, como se le conoce, de inestabilidad, esa situación. Y se producen los blackouts que se puede producir en cualquier lugar del mundo con sistemas inestables. Y que por lo general, cuando estas cosas pasan en el mundo, volver a levantar un sistema es cuestión a veces hasta de semanas. Y nuestros técnicos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros han ido logrando esto, reduciendo los tiempos y ya prácticamente hemos recuperado en 2 o 3 días las últimas afectaciones. ¿Y cuáles son las luces? ¿Cuáles son las salidas? Bueno, con un grupo de alternativas que hemos tenido y también con cooperación de países amigos, hemos encontrado determinadas posibilidades de financiamiento para hacer reparaciones que teníamos pendientes
y mantenimientos a termoeléctricas que se van a ir incorporando al sistema. También hemos encontrado determinadas posibilidades para apoyar procesos de ir recuperando capacidad de generación en las islas de generación, en los bloques de generación distribuida. Y estamos haciendo una enorme inversión que este año abarca más de 1000 megawatts en parques fotovoltaicos. Por lo tanto, nosotros, y el año que viene vamos con 1000 megawatts más en paneles fotovoltaicos. Y una parte de ellos con acumulación. O sea que esos no generarían el día, esos acumularían y ayudarían por la noche. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a tener una penetración de más de un 20% con fuentes renovables de energía, que es un camino de avance, no es de resistencia solo, es de avance. Por eso digo resistencia creativa, no es solo resistir, es avanzar. Eso nos va a permitir depender tanto de combustibles fósiles. Por lo tanto, esos combustibles fósiles vamos a depender menos de ellos y vamos a tener entonces una cantidad más disponible para la economía o para apoyar la generación distribuida en los horarios de la noche y también quitarnos el pico. Pero con estas inversiones que estamos haciendo nosotros en pocos meses, en el horario del día no debemos tener apagón, porque con fuentes fotovoltaicas vamos a aguantar. Y eso el año que viene, con las inversiones del año que viene, van a estar en un momento mejor. Y por lo tanto los bloques de generación distribuida se nos van a quedar más para apoyar la noche. Pero además vamos a tener de noche más capacidad disponible también en las termoeléctricas, porque estamos haciendo todos los mantenimientos y todas estas recuperaciones, tanto en la generación distribuida como en las termoeléctricas. Y vamos a ir introduciendo en el mercado interno un grupo de equipos electrodomésticos que funcionan también con panelería fotovoltaica. Estoy hablando de equipos pequeños para iluminarse en las casas, de ventiladores que trabajan con paneles fotovoltaicos, se cargan, de muchos de estos equipos que hay. Por lo tanto, todo eso va a ir dando una preparación a la población para, en caso de un apagón, estar mejor preparado. Va a dar más calidad de vida, más nivel de vida, y por otra parte nosotros vamos a ir hacia una estabilidad del sistema electroenergético. Y hemos planteado una política de desarrollo de las fuentes renovables de energía, que una de las cosas que facilita es que la importación por personas jurídicas o por personas naturales o por emprendimientos particulares que importe sistemas fotovoltaicos para generar la energía que va de su vivienda, de su negocio, también eso facilita. Por lo tanto, hay un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional. Estamos también en una inversión a partir de una donación de un país amigo, donde las viviendas que quedan en Cuba, Cuba tiene más del 99% de electrificación, pero nos queda un grupo de viviendas aisladas en zonas muy intrincadas, que es que este año le ponemos sistemas fotovoltaicos y esas viviendas van a tener también